todos, mi nombre es Denise Pinargote Álvarez, soy psicóloga, gracias por estar aquí en Salud Emocional. Actualmente estoy ejerciendo mi máster en Neuropsicología Clínica y Neurorehabilitación Clínica. El día de hoy vamos a hablar del TDAH, este trastorno del cual se ha hablado mucho en redes sociales, que hay muchísima información. Mucha información es veraz, otra información no es verificada científicamente, pero bueno, en este video yo quiero resumir los puntos más importantes. Concepto del TDAH, cuáles son las posibles causas, cuáles son los síntomas, qué tipos de TDAH hay y cómo se puede abordar desde casa a los niños que tengan posiblemente esta patología. Quédate en este video y empecemos. El TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH se considera una enfermedad del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que tienen una base neurológica y que aparecen en la primera infancia, a partir de los 4 años en adelante. El trastorno por déficit de atención se caracteriza por 2 síntomas principalmente, como su palabra mismo lo dice: atención e hiperactividad. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces podemos ver que los síntomas marcados serían la falta de atención y la hiperactividad. Hay niños que pueden presentar síntomas únicamente relacionados con la atención o síntomas únicamente relacionados con la hiperactividad, pero también puede haber una combinación de todos los síntomas. Hay que recalcar que el TDAH es 2 veces más común en hombres que en niñas. Pero ¿cuáles son las causas del TDAH? Aún no existe una causa como tal, pero se han estudiado varios factores que pueden influir en que un niño desarrolle TDAH. Y estos factores pueden ser genéticos, bioquímicos, sensitivo-motores, fisiológicos y conductuales. Algunos factores de riesgo también pueden ser traumatismos cráneoencefálicos, deficiencia de hierro, problemas al momento del sueño, como una apnea del sueño, exposición prenatal al bromo, a sustancias como el alcohol, como el tabaco. Recordemos, al tener una base genética, puede ser que si tal vez mamá o papá lo tuvo o algún miembro en la familia lo tuvo, pues hay más posibilidades de que un niño lo pueda llegar a desarrollar. Ahora, Denise, ¿cuántos tipos de TDAH existen? Porque estoy confundida. Bueno, te voy a hablar de 3 tipos de TDAH. El primero es con síntomas enfocados en la atención, el segundo con síntomas enfocados únicamente en la hiperactividad y el último es una combinación de ambos, déficit de atención con hiperactividad. Vamos a hablar del primer tipo de TDAH, que son los signos únicamente con la falta de atención. Estos síntomas pueden incluir: el niño no presta atención en clases o comete muchos errores, aparentemente son por descuidos durante las actividades escolares. Los profesores por lo general llegan a decir que estos niños son vagos o que son dejados o que no quieren estudiar, cuando en realidad hay una condición neurológica que explica estos comportamientos. Para estos niños les es muy difícil mantener la atención en tareas prolongadas en el tiempo, por lo que se llegan a aburrir o por lo general los niños ya no quieren hacer la tarea. También estos niños tienen problemas para escuchar atentamente cuando tú les hablas o les das una orden. Por ejemplo, le dices, no te olvides ponerte los zapatos, ordenar tu cuarto y llevar la mochila. Te das cuenta que de esas 3 órdenes el niño te cumplió una y que de las otras 2 se olvidó. Ahora, un problema al que se enfrentan muchos padres con niños con TDAH es que los niños que tienen este trastorno se les hace muy difícil concentrarse y se despistan fácilmente al momento de realizar las tareas, por lo que tienes que estar con el niño toda una tarde y ver que no se distraiga y siempre llamarle la atención para que continúe y que realice la tarea. Otro síntoma marcado del TDAH es que estos niños tienen dificultad para organizar trabajos y actividades, como hacer tareas en secuencias o mantener sus materiales y pertenencias en orden, administrar el tiempo o cumplir los plazos que tú le has dado. También son niños que evitan las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido en el tiempo, como por ejemplo tareas como matemáticas o al momento de evaluaciones, de exámenes. Son niños que sufren mucho debido a que justamente están trabajando el área que no ha sido desarrollada completamente. Estos niños pierden las cosas con mucha facilidad. Por ejemplo,
Se olvidan de sus útiles escolares, o de sus libros, o de sus lentes, o de sus teléfonos celulares. Son niños que siempre tienen estos llamados de atención constante por parte de los padres o de los profesores porque siempre se olvidó algo. El niño es muy olvidadizo. Cuando tú le dices algo y después le vuelves a preguntar, pues el niño se olvidó lo que tú le comentaste y tienes que repetirle hasta incluso 3 veces la misma orden para que el niño pueda entenderte. Ahora vamos a hablar del segundo tipo de TDAH y es donde los síntomas son más enfocados hacia la hiperactividad. Los signos de impulsividad o de hiperactividad pueden ser los siguientes. El niño se mueve o se retuerce mientras está sentado, le cuesta muchísimo estar en un solo sitio, ya que estos niños siempre están en constante movimiento. El niño con TDAH se suele anticipar a las preguntas que tú le realizas, te responden antes de que tú hayas acabado la oración. También son niños muy impacientes, les cuesta esperar el turno y si tienen tal vez una actividad al día siguiente que realizar, están todo el día comentándole a la mamá sobre la actividad que tienen que realizar el día siguiente. Es importante mencionar que para que se dé el diagnóstico como tal de TDAH, los síntomas deben darse en más de 2 entornos, por ejemplo, en el hogar, en la escuela o con amigos. Y estos síntomas deben interferir en la calidad del funcionamiento, ya sea familiar, social o escolar. Al principio es posible que los padres no sepan que estos comportamientos forman parte del TDAH y puede parecer que el niño solo se está portando mal cuando no es un trastorno de conducta, cuando estamos hablando de un trastorno con base neurológica. Incluso muchos padres llegan a sentir mucha frustración ya que sienten que sus hijos no les respetan o no les obedecen. Pero ¿cuáles son esas acciones que yo como padre puedo empezar a hacer desde casa para ayudar a mi hijo con TDAH? La primera, concéntrense en enseñar a su hijo una cosa a la vez. No intenten trabajarlo todo al mismo tiempo. Empiecen por cosas pequeñas, escoja una cosa y concéntrese en ella. Las órdenes que se dan en casa deben ser sencillas y deben ser claras. Por lo general, una orden a la vez, porque si le vamos a dar muchas órdenes al niño, pues se va a perder y le va a ser muy difícil mantener la atención sobre todas las órdenes dadas. Segundo punto, establecer rutinas claras y consistentes. Los niños con TDAH se benefician de la estructura y de la previsibilidad. Establece rutinas diarias claras para las actividades del día a día, como por ejemplo levantarse, comer, hacer la tarea, acostarse. Para esto te puedes ayudar de un calendario visual o un cuadro de horarios para que el niño pueda ver y anticipar la actividad que tiene que hacer a continuación. Recuerda, la crianza y la educación en casa es tan importante como cualquier otra parte del tratamiento del TDAH. Un tip que yo siempre recomiendo es el utilizar refuerzos positivos. El refuerzo positivo es una herramienta poderosa, ya que elogia y recompensa los comportamientos deseados de manera consistente en el tiempo. Los incentivos pueden ser tan simples como por ejemplo una hora extra de juego, o una actividad especial, o una comida favorita del niño. Esto lo va a motivar a que estos buenos comportamientos se repitan y, como dije anteriormente, se mantengan en el tiempo y se den de manera continuada. Recordemos, los niños con TDAH ya vienen con una autoestima lastimada, ya que han venido escuchando comentarios de es desobediente, no pone atención en clase, no quiere hacer las cosas, y esto influye en la manera en que el niño se llega a ver a sí mismo. Otro tip importante es dividir las tareas en pasos pequeños. Las tareas grandes pueden ser muy abrumadoras para los niños con TDAH. Divídelas en pasos más pequeños y manejables. Proporciona instrucciones claras y concisas para cada paso y permite también descansos entre las tareas, sobre todo en las tareas muy largas, porque esto va a ayudar a que el niño llegue a caer en la fatiga y en la frustración. Ahora, ¿qué puedes hacer si sospechas que tu hijo tiene TDAH? El primer paso que yo te voy a recomendar es que acudas a un profesional de la salud mental, ya que para que se dé el diagnóstico de TDAH como tal, es importante que se realice un examen exhaustivo por medio de la aplicación de test, de la observación visual, del hablar con los familiares. Hay una serie de procesos que se deben realizar antes para poder dar el diagnóstico adecuado y en base a ese diagnóstico pues ya empezar el tratamiento. Ahora, ¿qué tipo de terapia es más eficiente para mi hijo con TDAH? En estos casos se recomienda la terapia cognitivo-conductual o la terapia de juego o la terapia sistémica familiar. Son las terapias más enfocadas para poder abordar este tipo de casos.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les sea de ayuda. Si tienen alguna duda sobre el TDAH me pueden dejar en los comentarios. Yo les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Y gracias por estar en Salud Emocional. Chao.